Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. La muerte a tu vida, dime
vas a hacer cuando mueras y mueras sin Dios. No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Dime cómo se vive sin Dios. Decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. En esta mañana, 9:41 y damos comienzo
a este programa de la verdad que te hace libre con el pastor Alfredo Uc desde Tailandia. Les mandamos saludos para todos los hermanos que nos están escuchando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro, invitándoles para que en esta mañana nos manden sus comentarios, nos dejen saber que ya están en sintonía, que ya están escuchando, y será una bendición mandar saludos y saber de dónde están escuchando. A todos los hermanos que están en sintonía a través de la estación de bendición en diferentes partes de la República Mexicana, también aquí dentro de los Estados Unidos les mandamos saludos. Y bueno, algunos saluditos que ya aquí ya nos han llegado, ya nos han estado llegando, les mandamos saludos y bendiciones para cada uno de los que ya están escribiendo. Vamos a mandar algunos saluditos aquí. Saludos al hermano Dani Gutiérrez, Dios le bendiga, hermano, que nos pidió este canto de la rondalla de Benecer, con el cual comenzamos, firmes y adelante. Dios le bendiga, hermano, saludos, bendiciones. También a la hermana Lili Tsinsun, que ya también nos está escuchando y nos pide el canto del violín. Ya lo tenemos listo, hermana, y ahorita lo vamos a poner para que usted lo pueda escuchar. También saludos a la hermana Jenny, saludos, hermana, Dios le bendiga. La hermana Jenny Iracheta, que nos está escuchando, Dios le bendiga, hermana, y nos pide oración por su hija Sophie, que tiene una enfermedad, esta leucemia, y hoy amaneció muy fatigada, dice, con dolor de cabeza. Vamos a estar orando, hermana, vamos a estar orando por su pequeña, que Dios obre en su salud, que Dios sea en ella, y que Dios le guarde. También saludos a la hermana María del Carmen Mangas Peralta, saludos, hermana, Dios le bendiga, manda saludos, igual también al pastor Alfredo Uc, que en esta mañana vamos a escuchar predicación de la palabra de Dios. También saludos al hermano Coello, Dios le bendiga, hermano, saludos, bendiciones, que nos está escuchando. Al hermano Orlando Coello, que en unas semanas más le vamos a volver a escuchar en el programa de Hombres de Dios, que cada jueves usted puede escuchar, y posiblemente en unas semanas más estará escuchando este programa los miércoles por la noche, pero ya le dejaremos saber si este cambio se va a llevar en efecto, de los jueves a los miércoles, para que usted lo pueda estar escuchando. De cualquier anuncio se va a estar pues compartiendo para que usted esté al pendiente. Por lo pronto, este próximo jueves vamos a tener el programa en punto de las 8 de la noche, como de costumbre, jueves 8 de la noche, y va a ser una bendición que nos acompañe. Y bueno, saludos para todos, hermanos. Qué bendición que ya estén en sintonía en esta mañana. Cada martes siempre una tremenda bendición escuchar este programa de la verdad que te hace libre con el pastor Alfredo Uc. Y siempre de mucho ánimo cada una de las enseñanzas, cada una de las predicaciones que nos ha compartido, y siempre de mucho ánimo y siempre con toda la disponibilidad. Desde que comenzó el programa el hermano no ha habido ningún inconveniente, la verdad. Si acaso un par de ocasiones por alguna actividad o problemas con el internet o cosas así, pero siempre agradecemos a Dios por hombres que siempre son fieles al Señor. Yo creo que la base de todas las bendiciones que el Señor otorga al ser humano, a nosotros, y lo vemos reflejado en la palabra de Dios en la vida de muchos hombres y mujeres, es a través de su fidelidad. A través de la fidelidad encontramos bendiciones. Ser fieles trae bendición. El ser fiel trae bendición. Y la bendición más grande que podemos tener en cuanto a la fidelidad, que se refiere al pastor Alfredo Uc, es ver la vida de muchas personas que han sido edificadas a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, que desde el comienzo, ya un año, hermanos, ya un poquito más de un año, fíjese, hace como una semana o 2 semanas aproximadamente, estaba viendo el anuncio y estaba viendo un día como hoy, hace un año, comenzamos con este programa. Así es que bueno, ya tenemos un año, un poquito más de un año ya con este programa de La verdad que te hace libre. Así es que agradeciendo a Dios por la vida del pastor Alfredo Uc, ahí estén orando por él, por su familia, por su esposa, sus niñas,
Que Dios siga bendiciéndole, que Dios siga obrando en él para que pueda seguir siendo bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, ya a usted le invitamos, hermanos, para que comparta los medios. Recuerde que a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, a través de TuneIn Radio, usted nos puede estar escuchando. También, si usted conoce a alguien que no tenga internet o un día usted se llega a quedar sin internet, no dude en podernos escuchar, y lo puede hacer mediante una llamada telefónica marcando el 605-475-8361, 605-475-8361, y también estamos en vivo a través de Facebook Live. Recuerde que esta aplicación, esta red social, de muchas partes nos escuchan, tanto en este horario, que son las 9:47, y en diferentes partes del mundo que cubre otro horario, posiblemente como por ejemplo el pastor Alfredo Uca. Ya ellos son 12 horas de diferencia. Aquí son las 9:48 de la mañana, allá son las 9:48 de la noche. Así es que pues les mandamos un saludito para todos ellos, donde unas partes vamos comenzando apenas el día, otras partes ya lo están terminando. Cuando unos estamos tomando apenas el cafecito de la mañana, otros ya están tomando la lechita para dormir. Así es que saludos para todos, hermanos, que nos están sintonizando, y gracias, hermanos, por cada uno de su fiel sintonía, fiel presencia, que siempre están ahí al pendiente, llevándose la bendición de cada uno de los programas. Recuerde que esta semana va a ser una semana bendecida, así es que acompáñenos, mándenos sus comentarios y no se pierda cada uno de los programas. Vamos a oír este canto que nos pidieron la hermana Lili Tzintzún, el canto del violín, y regresamos con mucho más en esta mañana. No se vaya.
hermanos, 9:53. Gracias a Dios por sus bendiciones, hermanos. La verdad que no podemos ser malagradecidos. El Señor es bueno. A veces hay que tomar decisiones, pasos en la vida, las cuales a veces cuestan, hermanos, cuestan, pero siempre con el fin propósito de agradar al Señor y seamos fieles al Señor. Cuesta a veces servir al Señor, cuesta a veces hacer las cosas correctas, pero siempre traen bendiciones, hermanos, siempre traen bendición. Entonces hagamos las cosas correctas, sigamos al Señor y bueno, gracias a Dios por cada una de sus bondades día con día en nuestra vida, hermanos, día con día. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Y bueno, mandamos saludos para todos los que nos están escuchando en esta mañana, invitándoles para que nos manden sus comentarios, nos dejen saber que están en sintonía, que ya están escuchando. A cada uno de los que están ahí ya en esta mañana a través de esta transmisión, le invitamos para que comparta, hermanos, comparta los medios por los cuales nos pueden estar escuchando y más personas lo pueden hacer. Mucha gente de la que nos escucha, hermanos, ha sido porque otros le han invitado a que nos sintonice y se quedan escuchando, y los que le invitaron ya no vuelven a escuchar. Pero bueno, sirvieron para compartir y fueron de bendición. Pero qué bendiciones cuando se empiezan a sumar. Lejos de restar, sumamos y más nos llevamos la bendición. Más nos llevamos la bendición. Bueno, en esta mañana ya vamos a escuchar la enseñanza, no sin antes vamos a oír otro canto y regresamos ya con la enseñanza para en esta mañana estar escuchando palabra de Dios. No se vaya, hermanos. He comprendido el camino a la batalla. Nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y de nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde ahí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaban unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pasos firmes caminando sin temor.
te sientes desmayar, y si tu camino duro está, ahí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre, jamás, para siempre, jamás, para siempre, jamás. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más estamos aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Estamos muy contentos, hermanos, porque otra vez podemos estar aquí en el programa. Tenemos la bendición de Dios de tener una semana más de vida, llegar hasta este martes una vez más, y esto es gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues estamos aquí con ustedes listos para transmitir el programa de hoy, y gracias una vez más, hermanos, por escucharnos. A todos los que nos escuchan, gracias de verdad, porque se toman el tiempo para escuchar el programa La Verdad que te hace libre. Gracias, hermanos, a quienes mandan siempre sus mensajitos, mandan siempre sus saludos. De verdad que nos es de mucha bendición saber de ustedes que nos están escuchando. Si usted nos quiere si usted quiere mandar un saludo, hermano, usted siéntese libre de hacerlo. Ya sabe que puede mandar un mensaje ahora mismo o durante el programa, un saludo, avísenos de dónde nos escucha o alguna pregunta que usted tenga. Como ya hemos dicho, a menos la edad, ¿verdad? Eso ya se me hace difícil responder. No se crean, hermanos, pero tienen una pregunta, si usted tiene alguna petición de oración, igualmente les pedimos que nos contacten, que nos manden un mensaje. Y bueno, hermanos, será para nosotros de mucha bendición el poder leer sus mensajes y orar por sus peticiones. Bueno, y queremos mandarle un saludo especial a algunos hermanos que la semana pasada nos escribieron, como el hermano Hugo. Un saludo, hermano Hugo. Hermana Marta Ug también, gracias, hermana Marta. Un saludo, hermana Ana Kamal. Igualmente, gracias por escribirnos, hermana Ana. La hermana Sonia Leija también, muchísimas gracias, hermana Sonia, por siempre escribirnos un mensajito por ahí. Y hermana Ceci y hermano Joel, gracias igualmente, les mandamos un saludo, hermanos. Les extrañamos mucho por aquí, esperamos que puedan regresar pronto, ya muy pronto. Y bueno, y también a la hermana Baez María, parece que está correcto. Y a todos los hermanos pues que vieron también, que escucharon, y tal vez no escribieron, pero un saludo para todos ustedes. Gracias, hermanos, por escucharnos en el programa La Verdad que te hace libre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, que si permanecían en sus palabras,
que las palabras que el Señor Jesucristo dijo, que esas palabras, sus palabras venían de su Padre. Si nosotros permanecíamos en esas palabras, las palabras de Cristo, las cuales vienen de su Padre, la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántas cosas en nuestra vida tenemos que soltar y de cuántas cosas tenemos que despojarnos? Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos haga libres. Y bueno, es lo que queremos hacer, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos sometemos lo más que podemos a ella. Y bueno, queremos en este programa, ¿verdad?, enseñar la palabra de Dios, que es la única palabra que nos hace libres. Y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Saludos, hermanos, a los que hoy nos están escuchando también. Y bueno, es de mucha bendición siempre, ¿verdad?, el poder estar aquí con ustedes cada martes por la mañana, bueno, aquí por la noche, desde la cuna de la iglesia en Tailandia, en el norte de Tailandia. Pero siempre las cunas son los lugares más comoditos de las iglesias, ¿verdad? Entonces aquí estamos ahorita transmitiendo y bueno, tenemos aquí, ¿verdad?, en la iglesia, gracias a Dios que hemos empezado esta obra ya más de un año. Y bueno, en Tailandia tenemos, gracias a Dios, 4 años y medio y ha sido de mucha bendición estar aquí sirviendo al Señor aquí en Tailandia. Y bueno, gracias, hermanos, por quienes oran también por nosotros y por quienes tienen parte con nosotros en apoyo, en otras áreas también, ¿verdad? Tal vez en estar al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y bueno, estamos también para servirles a ustedes. Una vez más, hermanos, mándenos un mensajito si usted quiere, tiene una petición de oración, si usted tiene tal vez alguna pregunta, usted quiere simplemente saludarnos, decirnos de dónde nos escucha. Siempre es de mucha bendición saber de ustedes. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar la enseñanza de este día y vamos a recordar, hermanos, que habíamos estado hablando de Proverbios. Quienes escuchan con frecuencia o tal vez cada semana, habíamos estado estudiando acerca de Proverbios de Salomón. Salomón, un hombre que recibió la sabiduría de Dios. Dios le dio sabiduría. Y sabemos que, bueno, tal vez inteligencia, sabiduría en muchas cosas de esta vida, que podemos ver en Eclesiastés, como él dice que muchas cosas en esta vida son vanas y tal vez el conocimiento tal vez envanece o es vano el conocimiento terrenal, no hablando de la palabra de Dios, obviamente que no, ¿verdad? Y bueno, pero hablando, ¿verdad?, él acerca de esto y también, ¿verdad?, aparte de ese tipo de sabiduría que Dios le dio tal vez en cosas de esta vida, también él recibió la sabiduría de Dios que viene de la palabra de Dios. Sabemos, como hemos estudiado en Proverbios, que la Biblia nos enseña que esta sabiduría, ¿verdad?, que se recibe, esta sabiduría que está hablando en Proverbios, literalmente la sabiduría está hablando. Entendemos que habla acerca de Dios, ¿verdad?, la sabiduría que viene de Dios y sus palabras. Es la sabiduría que viene desde lo alto y viene de la mente y corazón de Dios. Y nos hace referencia a esta sabiduría que son sus mandamientos, son sus palabras. Sabemos que Dios nos ha dicho que estas palabras que Dios nos ha dado para cumplirlas, para obedecerlas, son nuestra sabiduría. Y son la palabra de Dios que nos protege, son palabras de Dios que nos da bendición, ¿verdad?, a nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos a ellas. Vivimos por la palabra de Dios, vivimos por la Biblia, porque somos sus hijos, somos salvos por su gracia y queremos obedecerle. Entonces, estuvimos estudiando esto en el libro de Proverbios y terminamos con el versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y estuvimos viendo acerca de esto, ¿verdad?, cómo la Biblia dice que ellos desecharon la ley de Dios, literalmente, y por esto vino castigo a sus vidas. ¿Qué pasa cuando hoy en día desechamos la ley de Dios? Muchas veces, muy tristemente, muchos pensarían que si desechamos la ley de Dios vamos a tener bendición, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios no cambia y Él nos enseña que su palabra es perfecta y que cuando nosotros nos sometemos a ella tendremos bendición, o si la desechamos, como dice Proverbios, la desamparamos, ¿verdad?, la olvidamos, entonces no podemos tener bendición. Y por eso el libro de Proverbios nos exhorta a no olvidarla, a no desampararla, a recordarla siempre, ¿verdad?, para nuestras vidas diarias. Entonces, terminamos en ese versículo y bueno, les dije que esa era como una introducción para el tema que venía y es el tema que vamos a empezar.
estábamos estudiando acerca de un libro de Salomón, un hombre sabio. Recibió la sabiduría de Dios y recibió los mandamientos de Dios como la sabiduría para su vida espiritual. E igualmente de David, su padre, vimos muchos patrones, repeticiones de salmos y proverbios, ¿verdad? De las mismas cosas. Y como vemos que él recibió esa sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Y vemos entonces, él dándonos estos consejos, ¿verdad? Y dice la Biblia, y vamos a empezar, ahora con este nuevo tema, que está conectado con ese también, ¿verdad? Salomón fue un rey, ¿verdad? Y Salomón fue un rey sabio que agradó a Dios, pero tristemente el final de su vida no fue tristemente como se esperaba, ¿verdad? Y vamos a mirar lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 21. Recordando lo que dice la Biblia en Oseas, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también leímos, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, viendo ese contraste de la profecía, cuando no hay profecía o cuando se ignora, ¿verdad?, a los profetas y sus palabras que animaban al pueblo a regresar a las palabras de Dios, a regresar a la ley de Dios, entonces hay consecuencias, ¿verdad? Y vamos a ver eso en el contexto de ahora algunos reyes de Israel y de Judá. Y empezamos con Salomón, ¿verdad? Por el hombre con el cual terminamos en las clases pasadas de Proverbios, y empezamos con el final de la vida de Salomón, ¿verdad? Y quiero recordarles la Biblia en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 21. La Biblia nos enseña, dice, Él muda los tiempos. En Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces aquí vemos en la Biblia, también versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Esto me trae mucho recuerdo, y nada más lo leí en el contexto de lo que vamos a empezar a hablar de Salomón, pero esto me recuerda mucho a la vida de Salomón. La Biblia dice que Dios es el que está en control de los tiempos y las edades, y Él quita reyes y Él pone reyes, pero así como Dios puso a cada rey en la Biblia que podemos leer, e incluso hoy en día, ¿verdad?, gobernantes que Él pone y quita. Y la Biblia dice que Él le da la sabiduría a los sabios. Entonces recordamos a este hombre Salomón, un hombre que tuvo sabiduría, y esa sabiduría Dios, ¿verdad?, Dios se la dio. Y dice, y ciencia los entendidos. Pero luego dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y en este punto, simplemente tocando el punto acerca del corazón del hombre, o el corazón de cada uno de nosotros, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón que nadie puede ver. Dios conocía a Salomón, un hombre con mucha sabiduría, un hombre que tuvo amor por Dios y su palabra, por la ley de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Y la Biblia dice que al mismo tiempo Dios conoce su corazón. Y como hemos visto muchas veces en otras enseñanzas, que cuando vemos Dios hablando acerca de sus mandamientos, ¿verdad?, vemos al Señor Jesucristo enseñando esto, o vemos antes del tiempo de Cristo en otros libros, cómo Dios nos enseña, y casi siempre cuando vemos versículos acerca de la ley de Dios, vemos cómo en ese contexto hay enseñanza casi siguiente versículo, anterior versículo, o versículos cercanos a ellos, siempre nos habla acerca del corazón. Y es porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón correcto delante de Dios hacia sus mandamientos. Y dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Realmente Él es solamente quien conoce nuestro corazón. Él sabe cómo somos, quiénes somos y qué hay adentro de nosotros. Y dice que Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, recordando la vida de Salomón, aquel hombre, ¿verdad?, que fue un hombre que recibió la sabiduría de Dios. Él fue puesto por Dios, y de igual manera, tristemente, Él fue quitado por Dios. Bueno, Él murió, ¿verdad? Y Él quitó, ¿verdad?, la bendición que Él podía haber recibido por causa de su pecado. Recordamos leyendo Daniel, hermanos, que Él de su voluntad sabe a quién pone y a quién quita.
Y muchas veces a quien simplemente Dios permite que esté en el poder, a quien Dios simplemente permite que esté ahí, por alguna razón. Algunas veces en la Biblia vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿verdad?, quiénes están ahí, a quienes Dios ha puesto, a quienes Dios ha quitado y a quienes Dios simplemente permite que estén ahí, porque Dios conoce lo que viene y Dios sabe cómo resolver las cosas. Y esto fue lo que hizo Dios con los reyes de Israel. No fue porque ellos quisieron, no fue porque ellos tuvieron el intelecto o el poder o la inteligencia suficiente, pero simplemente fue Dios obrando en ciertas maneras. Muchas veces Dios poniendo, Dios quitando y Dios dejando muchas veces al pueblo hacer como quería y a los reyes de igual manera. Entonces empezamos con Salomón, como dijimos, pues habíamos estado hablando de los proverbios y vemos cómo maravillosamente Dios nos deja los proverbios y el libro de Eclesiastés, por ejemplo, escritos por Salomón, y cuánta sabiduría y cuánta bendición y cuántos principios bíblicos encontramos ahí. Pero tristemente, ¿verdad?, como sabemos, como leemos en la Biblia, el final no fue como se esperaba, ¿verdad? Todos conocemos historias y siempre creemos que el final sea un buen final. Tristemente, el final de la vida de Salomón, el final de su vida personal, ¿verdad? Gracias a Dios que el final de todas las cosas la conocemos en la palabra de Dios y sabemos que es un buen final porque estamos en las manos de Dios. Pero en el final de la vida personal de Salomón, tristemente, ¿verdad?, vemos una vida alejada de Dios y no como se esperaba. Salomón decidió olvidar, ¿verdad?, esta sabiduría de la cual él había hablado, de la cual él hablaba y que Dios le había revelado. Sabemos que la Biblia es revelada por el Espíritu Santo, Dios usando a sus siervos como lo hizo con Salomón. Y además de todos los proverbios, ¿verdad?, que Dios nos permite, y tener el libro de Eclesiastés, vemos el final, ¿verdad?, de Eclesiastés, cómo tenemos este gran consejo de Dios en este libro. Y mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, y son versículos que conocemos muy bien todos nosotros. Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este. Después de todo lo que Salomón había dicho, de cuánto este mundo era vanidad y las cosas de esta vida eran pasajeras, y de cuánto la sabiduría simplemente muchas veces no tenía, ¿verdad?, un provecho, y no hablando de la sabiduría que viene de Dios o el estudio que viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque recordamos que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Si alguien dice, no, tú no te metas a estudiar eso, la Biblia dice que toda la escritura. Y cuando la Biblia dice que toda la escritura, pues es toda la escritura. No hay un solo versículo, no hay un solo tema, no hay un solo tópico en la Biblia del cual deberías decir, pues eso no lo voy a estudiar, no me quiero meter en esas cosas, ¿verdad? No, la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Quiere decir que cada tema en la Biblia, cada punto en la Biblia es inspirado por Dios y es útil para nuestra vida, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, alguien de repente me ha dicho, yo no quiero meterme a estudiar eso porque tal vez, no sé, no esté bien que lo haga, ¿verdad? Pero mire, hermano, yo le quiero animar a que usted medite en las escrituras, las estudie y que usted indague en las escrituras, y que usted busque la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque la Biblia dice que toda su escritura es inspirada y es útil. Y Salomón nos dice, bueno, todo ese conocimiento terrenal, ¿verdad?, es vanidad. Pero hay una cosa, y es la conclusión de mi vida, tal vez él dice de esta manera: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dice, es el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón termina diciendo esto: debemos de tener temor a Dios, y es el temor que se ha explicado en Proverbios, ¿verdad?, que viene de los mandamientos de Dios, y por eso dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No había nada más importante, a la cual había llegado a esa conclusión, no había nada más importante que guardar los mandamientos de Dios en esta vida. Y no solamente habla de los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que Dios les había dado a su pueblo en ese tiempo, que ellos ya tenían,
a través de Moisés. Y sabemos que no son mandamientos de Moisés, así como cuando leemos las cartas de Pablo, sabemos que son palabras de Pablo, ¿verdad? Pero vienen inspiradas por Dios. E igualmente, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad?, los evangelios, sabemos que son palabras inspiradas por Dios, tal vez escritas por ellos, tal vez plasmadas por ellos, pero sabemos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero las palabras que Dios le dio a su pueblo, que Dios usó a su siervo Moisés para llevarlas a ellos, los mandamientos, ¿verdad? No solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que Dios les había dado desde esos tiempos antiguos. La Biblia dice, estos mandamientos hay que guardar, ¿verdad? Y dice, es el todo del hombre. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Él nos explica, ¿verdad?, que lo que Dios va a hacer, que las obras serán manifestadas, no importa si sean buenas obras o sean malas obras. Y es un consejo, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, y son palabras de mucha sabiduría. Guardemos los mandamientos de Dios, porque toda obra será traída a juicio, buena o mala. Y qué triste, hermanos, porque leyendo esto también recordamos, ¿verdad?, al mismo Salomón. Y recordamos, ¿verdad?, tristemente cómo su vida terminó, cómo nos explica cómo terminaron las cosas en su vida, ¿verdad? Pero al final de su vida, ahí explica la Biblia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo Dios dice que su sabiduría fue escrita, ¿verdad?, y fue plasmada en los libros. Y bueno, más allá del final de él, ¿verdad?, en el tiempo que Dios usó su vida para bien y escribió la palabra de Dios, que quedó para nosotros hasta hoy en día, sabemos que todavía sigue siendo verdad de Dios, y sabemos que todavía siguen siendo cosas que podemos aplicar en nuestras vidas y cosas buenas para nosotros. Pero Dios nos dice, recordamos esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y él sabía muy bien, después de haber tenido tanta sabiduría, después de haber estudiado tanto y haber encontrado tantas respuestas, la solución era esta. El principio principal de la vida del hombre, de Dios, del hombre o la mujer que ama a Dios, que está en Dios, es este: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De nada sirve decir yo tengo amor a Dios si yo no guardo sus mandamientos. De nada sirve decir yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo conozco de Cristo, yo le recibí en mi corazón, yo hice una oración, yo creí. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, buena o mala. Más allá de toda la vanidad, sabiduría del mundo, Él dice, la mejor sabiduría es la sabiduría que viene de los mandamientos de Dios, como Él mismo escribió en el libro de Proverbios. Guárdalos, y esto es tu todo. Y esto también debería ser nuestro todo, amados hermanos, el que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Y una vez más, no solamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos son una base, pero sabemos que hay muchas cosas en los 10 mandamientos que no están escritas, y que no quiere decir que porque no están, las podemos hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos todos sus mandamientos y queremos guardar los más mandamientos que podamos. ¿Por qué? Porque queremos honrar a Dios y queremos agradar a Dios. Entonces, lo hacemos. Y esto debería ser todo nuestro vivir para Dios, vivir para agradarle a Él, vivir tratando de estar en santidad, lejos del pecado, apartados de la maldad, apartados de lo que Dios ha dicho, esto no es correcto, y agradar a Dios, cumpliendo sus mandamientos, viviendo para Él lo más cerca que podamos, y obedeciendo a Dios el Padre y al Señor Jesucristo en todo lo que nos ha pedido. Entonces vamos al libro de Primera de Reyes, y vamos ahí a ver lo que dice la Biblia acerca de Salomón y las últimas cosas que nos explica acerca de su vida. Miren lo que dice Primera de Reyes, y creo que si no estoy equivocado es el capítulo número 11. Primera de Reyes capítulo 11, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia. Primera de Reyes capítulo 11, y si usted no tiene una Biblia, está bien, no hay ningún problema, nada más escuche, no hay ningún problema, está bien. Primera de Reyes capítulo 11, y mire qué dice, y vamos a empezar con los primeros versículos, versículo 1, 2 y 3, y vamos a ver lo que dice aquí la Biblia acerca de Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia así: pero el rey Salomón
Dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas serán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, dice la Biblia, con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, dice, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vemos aquí en la Biblia algo que realmente sí es muy, muy impactante y muy fuerte, ¿verdad? En la iglesia, este domingo pasado estábamos hablando acerca de Jacob y los 12 hijos que tuvo, ¿verdad? Israel, los 12 hijos de Israel. Y vemos, tal vez es impactante ver cómo hay muchos ejemplos en la Biblia en tiempo antiguo, ¿verdad? De un hombre teniendo más de una mujer. Pero vemos aquí en este caso de Salomón, es un caso muy extremo porque la Biblia dice que Salomón amó a las mujeres. Ahora, ¿se imagina que su esposo le manifieste a usted que él ama a las mujeres? Y literal, plural, a las mujeres. Aquí yo creo que sería algo muy fuerte para usted si usted es mujer, ¿verdad? Pero mire que la Biblia dice que Salomón amó a muchas mujeres. O sea, él no dijo que nada más amo a una mujer. Él no nada más simplemente, bueno, no voy a decir simplemente, discúlpeme, pero no minimizar, pero no nada más cayó en pecado con una mujer, pero la Biblia dice que él amó a las mujeres. Esto es algo realmente que me sorprende mucho el leerlo en la Biblia, ¿verdad? Que él amó, dice la Biblia, a las mujeres. Y la Biblia dice que se juntó a ellas con amor. Y mire, la Biblia dice que aparte de esto, aparte de que Salomón amó a las mujeres y él se juntó con muchas mujeres, él permitió que muchas mujeres fueran suyas. La Biblia dice el número de ellas, y es un número impresionante que muchas veces lo escuchamos hasta de broma, ¿verdad? Decir entre cristianos, y yo creo que tal vez no es algo tan chistoso, la verdad, ni de mucha broma, pero se juega mucho con esto. A veces se bromea acerca de todas las mujeres que tuvo Salomón. Pero mire, más aparte de esto, la Biblia dice que eran mujeres paganas. No nada más que amó a las mujeres, y nada más, realmente no debería decirlo así, pero una manera de decirlo, pero aparte de eso, la Biblia dice que él amó a mujeres extranjeras, moabitas, Amón, Edom, Sidón, Eteas. Y mire, hermano, el problema aquí no era, la Biblia dice, en la ley de Dios dice, que su pueblo no debía juntarse con las mujeres extranjeras, y ahí dice los nombres de los lugares. Ahora, recordamos esto, no es que Dios estaba interesado en una raza de sangre simplemente, y él no quería que nadie viniera a él por fe, y si alguien quería venir, él decía, tú no puedes, tú no eres judío, o tú no eres israelita, tú no eres hebreo, tú no puedes venir aquí. No se trata de eso, conociendo a Dios, su amor y su misericordia. ¿Quién es Dios, verdad? Que Dios quiere, ¿verdad? Que está abierto, cualquiera que quiera venir, puede venir por fe, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gentiles siendo parte de Israel, como hoy en día también, como Pablo dice, ¿verdad? Que somos hechos cerca, ¿verdad? Hemos sido hechos uno con Israel por fe, ¿verdad? Ahora somos un pueblo, somos una nación nada más. Dios no tiene dos naciones, hay una nación. Y también podemos decir, Dios no ha reemplazado a su pueblo, ¿verdad? Pero mire, hermano y hermana que me escucha, no es que muchas veces yo he escuchado esto, que en el Antiguo Testamento Dios prohibía a los judíos casarse con personas que no eran judías, y era una prohibición de Dios, y así nada más y ya. O sea, nadie podía venir a Dios si eran gentiles, si no eran israelitas. Estaba prohibido para ellos. Pero conociendo a Dios, sus atributos, su amor, no es de esta manera. Sabemos que Dios ama a cualquiera, Dios ama a todos, y Dios quiere que todos vengan a Él por fe. Y Dios no rechaza a alguien que viene a Él por fe. Vemos muchos ejemplos. Y también a alguien que no es
de sangre puede venir a ser parte, como hoy en día lo es y como antes también lo fue. Ahora, ¿por qué entonces Dios pidió esto? Bueno, hay varias razones, pero ahora recuerdo solamente 2 razones, ¿verdad? En este momento. Dios no está prohibiendo a los extranjeros ser parte. Imagínese si usted viviera en ese tiempo y usted dijera, yo quiero creer en el Dios de Israel, yo puedo juntarme con ustedes. Y que diga Moisés, pues no puedes, lo siento mucho, tú no eres israelita. ¿De qué tribu eres? ¿No eres de ninguna tribu? Órale para allá, váyase para allá, este es nuestro Dios nada más. ¿Se puede imaginar que hubiera sucedido de esa manera? Bueno, pues sería algo un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero mire que Dios nos da ejemplos de personas que vinieron en fe y arrepentimiento a ser parte con Israel y fueron aceptados. Un ejemplo tan claro es el ejemplo de la esposa de Moisés. Vemos otros ejemplos, ¿verdad? En la Biblia hay suficientes ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de de Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb, el ejemplo de Caleb. Y otros ejemplos más que vemos en la Biblia. Dios nunca ha rechazado a quien viene a Él por fe. Pero recordamos, por ejemplo, una de las cosas es que Dios conoce el corazón de los hombres. Y Dios conoce quienes están cerrados a Dios y quienes están abiertos a Dios a escuchar. Y antes de que incluso se le presente a cualquier persona del Evangelio, Dios sabe quién, ¿verdad?, no quiere a Dios, quién realmente está cerrado al Evangelio. Y hay mucha gente que hoy en día escucha el Evangelio y deciden estar apartados, burlarse, criticar, hacer escarnio incluso de Dios. Ahora, no por eso no debemos de dar el Evangelio, tenemos que dar el Evangelio a la gente sin Dios. Pero mire, hermano, que Dios conocía a esos pueblos y conocía la perversidad de ellos. Dios sabía, ¿verdad?, que esos pueblos no amaban a Dios. Y es muy curioso porque si estudiamos de dónde vienen esos pueblos, vamos a encontrar, hermanos, que son pueblos que tuvieron que haber conocido de Dios y que tuvieron que haber seguido a Dios en cierta manera. Por ejemplo, con moabitas y amonitas. Recordamos que vienen de Lot y sus hijas. Lot estuvo con Abraham. Por ejemplo, leemos aquí también, habla acerca de Edom, ¿verdad? Recordamos que los edomitas, si no estoy equivocado, si no estoy recordando mal en este momento, descendientes de Esaú. Esaú era hijo de Jacob, el hombre que recibió la promesa de Dios, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Y si estudiamos, hermanos, podemos encontrar que esas naciones deberían haber conocido a Dios y tal vez habían escuchado, y realmente lo habían escuchado. Sabían las maravillas de Dios, pero su corazón estaba negado a Dios. Tenían sus dioses y no querían otros dioses más que los dioses que ellos adoraban. Entonces, Dios está diciendo literalmente lo que leemos en el Nuevo Testamento: no te unas con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si hay alguien que es extranjero, que ha venido a la fe, bueno, qué bendición. Entonces, no era un pecado contra Dios. Pero mire que Dios dice esto: no te unas con los incrédulos, con aquellos paganos, porque van a ser, la Biblia dice literalmente en esos versículos de la ley de Dios, ellos van a desviar tu corazón de Dios y te van a hacer olvidar a Dios, al Dios verdadero, y te van a hacer ir tras sus dioses falsos. Y exactamente como dijo Dios en su ley, exactamente así sucedió con Salomón. Mira, hermano, que Salomón conocía, y él dijo mismo en la Biblia, es lo mejor guardar los mandamientos. Pero su amor por las mujeres hizo que las mujeres vinieran a su vida, y la Biblia dice que esas mujeres, bueno, eran mujeres paganas, obviamente. A Salomón no le importó que eran paganas, y la Biblia dice que esas mujeres paganas no vinieron y se convirtieron a Dios. Como hoy en día, ¿verdad? Muchos jóvenes que dicen, bueno, yo voy a casar con una que no es cristiana, ¿verdad? Con una que no es hija de Dios, con una que no conoce, y yo la voy a convertir, ¿verdad? O una muchacha, es que ese muchacho creo que él es, y lo voy a convertir. Y sabemos que ha habido casos en que ha sucedido, gracias a Dios. Pero no podemos jugar con nuestra propia vida. El matrimonio es algo muy serio. Que nos escucha, que tal vez está soltero todavía, es algo muy serio.
Y sabemos que es algo muy importante, es para toda la vida. Entonces, ten mucho cuidado de no unirte en yugo desigual con los incrédulos. Y vemos aquí a Salomón, que Salomón se unió, y la Biblia dice, versículo 4 al 8, que cuando Salomón ya era viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces las mujeres que él tenía inclinaron su corazón a dioses ajenos. ¿Y qué sucedió? Bueno, su corazón no fue perfecto para Dios como el corazón de su padre David. Él desvió su corazón de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón se inclinó hacia los dioses ajenos. Qué triste sería terminar nuestra vida de esa manera, amados hermanos y hermanas. Habiendo servido a Dios, habiendo conocido a Dios, habiendo sido una persona que recibió la sabiduría de Dios, y podemos también hablar nosotros mismos, hemos recibido la palabra de Dios. 66 libros tenemos, es la sabiduría de Dios, y hemos recibido su sabiduría, y que termináramos adorando a dioses falsos. Puede suceder. Tengamos mucho cuidado, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces nos empieza a decir, versículo 7, edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así, dice, hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Les invito, hermanos, el día de hoy vi un video de nuestro hermano Hugo Rebollar acerca de Moloc, ¿verdad? Y acerca de Gehenna, ¿verdad? Está muy interesante, les invito a verlo en el canal de YouTube Haber Latino. Está muy interesante y usted va a entender todavía mucho más este tema, ¿verdad? Que está aquí en la Biblia. Y realmente, hermanos, si uno empieza a estudiar, ¿verdad? Todas las cosas. Mire, yo le voy a confesar, antes yo leía la Biblia y nada más leía, y lo que no sabía, pues no sabía y ya. Pero hoy en día, hermanos, Dios, bueno, no hoy en día no, porque empecé hoy, ¿verdad? Pero en esos últimos años de mi vida, he decidido detenerme en cada aspecto, en cada punto de la Biblia, y hay tantas cosas, hermanos, tan profundas que nos ayudan a entender todavía mucho más las Escrituras. Aún si estudiara simplemente los nombres de estos dioses, quiénes eran estos extranjeros, estos moabitas, amonitas, edomitas, los de Sidón, los eteos, ¿verdad? Y todos estos grupos y cada cosa que hay aquí, ¿verdad? Los valles, los lugares, ¿verdad? Usted va a encontrar tantas cosas tan interesantes en la palabra de Dios y tanto aprendizaje de Dios, ¿verdad? Pero mire que Salomón, él hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Cómo podía Salomón seguir cumplidamente a Jehová? Pues exactamente como él mismo lo había dicho en el libro de Proverbios, como se dejó escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia: hijo mío, no desampares mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dios les había dado a su pueblo, amados hermanos, la ley de Dios, que vino a través de Dios, dada a Moisés. Moisés las enseñó, la dio al pueblo, la enseñó al pueblo. Y la Biblia dice que Dios les había dado sus mandamientos muy detalladamente y tan de verdad que a mí me sorprende cuando leo los versículos que explican la ley de Dios, cuánta sabiduría de Dios, hermanos, cuánta riqueza de Dios hay ahí, y cómo Dios les dio sus mandamientos. Pero Salomón, dice la Biblia, que él no siguió cumplidamente a Jehová. ¿Cuál era la manera y cuál es la manera en que podemos seguir cumplidamente a Jehová? Bueno, pues en la Biblia tenemos sus mandamientos. Cumplidamente es cada aspecto de nuestra vida entregada a Dios. El domingo pasado les decía a los hermanos de mi iglesia, no hay un solo aspecto en su vida, amado hermano y hermana, en que Dios no tenga mandamientos. Ninguno. ¿Cómo vestir? Dios tiene mandamientos. ¿Cómo
cómo actuar, Dios tiene mandamientos, cómo pensar, tiene mandamientos, ¿verdad? Cómo proceder en ciertas áreas, en el matrimonio, en la amistad, cómo amar a mi prójimo, cómo amar a Dios, ¿verdad? Acerca de los ídolos, cada área, acerca incluso de la comida, acerca de los días, acerca de los años, acerca de cada área de nuestra vida. Dios tiene mandamientos porque Él nos ama. Y deberíamos de nosotros seguir cumplidamente, o sea, cada aspecto de Dios, seguir cumplidamente a Dios. Pero la Biblia dice que tristemente Salomón no lo hizo. No siguió cumplidamente a Dios. Muchas veces somos de esta manera. Podemos dar un gran sermón, podemos predicar una gran enseñanza, pero no estamos siguiendo cumplidamente a Dios. Miren cuántas dioses la Biblia aquí nos explica. Él tuvo a sus mujeres paganas. La Biblia dice que él cometió idolatría y él, ¿verdad?, utilizó sus recursos, incluso los recursos nacionales, para hacer incrementar la idolatría. Él hizo esos lugares para sacrificios. ¿Para quiénes? Para sus mujeres, para que ellas puedan adorar, y ahí mismo estaba él haciendo las mismas cosas. Nos habla de Astoret, nos habla de la diosa Sidonia, nos habla de Milcom, la diosa de los amonitas, nos habla de Quemos, de Moab, nos habla de Moloc, igual de Amón. Y mire, y una vez más, estos pueblos extranjeros que no eran pueblo de Dios, el trasfondo de donde vienen, ¿verdad? Mírelo, estúdielo usted por usted mismo, y usted se va a dar cuenta, hermanos, que muchos de esos pueblos deberían haber tenido la oportunidad de ser parte, pero por su propia voluntad y decisión no fueron parte. No es que Dios no quiera a las demás naciones. Dios quiere que cada uno que quiera venir en fe, Dios quiere esto, que venga a Él y que sea parte en su nación, en su pueblo. Que los que están lejos, que sean hechos cerca. Y es igual hoy en día también. Preguntamos, ¿por qué hay tanta gente que no quiere? Se le ha explicado el Evangelio, se le ha dado. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que tristemente han decidido rechazar, han decidido dejar de creer. ¿Cuánta gente ha decidido ser ateos? ¿Cuánta gente ha decidido dejar de creer en la Biblia? ¿Cuánta gente ha decidido por su propio intelecto, su propio conocimiento humano, han tomado la decisión, ¿verdad?, de rechazar a Dios, a la Biblia, sus mandamientos? Entonces han rechazado al mismo Dios. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos habla acerca de esos dioses, esos dioses y diosas, ¿verdad?, esas imágenes que Salomón decidió tomar para su propia vida. Aquí en Tailandia tenemos tristemente mucha idolatría, y no podría imaginarme, ¿verdad?, el fin de mi vida en idolatría, arrodillándome ante esos dioses falsos. Pero hermano, nadie puede decir yo voy a terminar bien. Tengamos cuidado en nuestras vidas y miremos nuestros pasos para caminar en este camino que la Biblia dice, Salmos, que Dios ha creado para nosotros, el camino de su ley. Mire versículos 9 y 10. Dice la Biblia así: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Dice, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 2 ocasiones, hermanos, dice la Biblia que Dios se encontró con él y le habló acerca de esto. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque cuando vemos Hechos 15, la idolatría es algo muy importante, ¿verdad? Obviamente es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la idolatría te lleva a todas las demás cosas. Y no nada más hablando de dioses, sino idolatría en muchas áreas de nuestra vida. Mire Hechos 15, hermano, no tenemos que buscarlo, pero recuerda Hechos 15, cuando estas personas que no habían crecido en un trasfondo judío, esos gentiles que habían creído y que habían venido a ser parte por fe, habían venido a ser uno con Israel por fe. Ahora ellos estaban por empezar un caminar nuevo en Dios. Y aquellos, ¿verdad?, que estaban
aquellos fariseos que habían creído, ellos habían crecido con todas esas cosas y ellos querían obligar a las personas, primeramente obligarlos, ¿verdad?, por aspecto de salvación. Pero la Biblia dice que los apóstoles le dijeron, no tienen por qué obligar a nadie, solamente permiten que ellos empiecen con estas cosas, con estas 4 cosas de la ley de Dios. Sangre, no coman sangre, no coman animales que han sido matados de una manera incorrecta, idolatría y fornicación. Ahora, eso no está diciendo de que nada más esas 4 cosas tenían que hacer, porque entonces podían hacer muchas cosas, podían matar, podían mentir. Claro que no. Y dice después, porque desde tiempos antiguos, ¿verdad?, en las sinagogas Moisés tiene quien se le predique cada día de reposo. Prácticamente está diciendo la Biblia, ellos reciben esas 4 cosas, ellos tienen que empezar con algo, y esas 4 cosas son factores muy importantes para empezar. Y poco a poco, semana a semana, cada día de reposo, van a ir escuchando y van a ir aprendiendo. Como hoy en día, hermanos, cuando la iglesia, por ejemplo aquí en Tailandia, ¿verdad?, tenemos la gente bajo un trasfondo de idolatría muy fuerte. Y cuando la gente viene aquí, les empezamos a enseñar, ¿verdad?, las bases, lo más importante, pero no desde la primera vez que cruzan la puerta y que ellos creen, les doy una lista. Mira, ahora te tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y tienes que hacer esto, y esto no, y esto sí, y esto no, y esto sí. Y le doy una lista de 100 cosas que tienen que hacer y que no deben hacer. No lo hacemos de esa manera. Queremos que las personas poco a poco vayan empezando. Y a veces yo veo cosas que nuestros hermanos hacen, que son hermanos que tienen tal vez, no sé, algunos meses, que han venido de la idolatría, literalmente, de un trasfondo idólatra toda su vida, y hay que tener mucha paciencia, porque ellos están aprendiendo algo totalmente diferente que nunca habían escuchado, están tomando una Biblia que nunca habían tomado, un libro que nunca habían visto, escuchando de Dios, del Señor Jesucristo, que nunca habían escuchado, cosas que tal vez nunca habían escuchado en su vida, mandamientos que ni siquiera sabían que existían, y ahora están empezando a caminar. Y tenemos paciencia y les decimos, empiecen con estas cosas, son las cosas más importantes. Empiecen con el asunto de la idolatría, con el asunto de la fornicación, con el asunto de la sangre, que es muy importante. Y tomamos esto como un principio bíblico también. Entonces, igualmente vemos aquí a Salomón. Dios le dice a Salomón, recuerda esto, idolatría. Idolatría te va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado literalmente de pueblos paganos. Estaba rodeado de pueblos paganos. Y es algo muy, muy común que pasa igual hoy en día. Los jóvenes que están estudiando en las escuelas, personas que están trabajando en diferentes lugares, ¿verdad?, rodeados de gente pagana. Dios te recuerda, no olvides esto. No olvides estos puntos que son los más importantes, y rodeados de un mundo sin Dios tenemos que recordar los principios principales de Dios para poder agradar a Dios. Y le dijo Dios a Salomón, está rodeado de paganismo. Recuerda esto, no te olvides de esto, idolatría es en contra de Dios. Entonces Dios le dice, aún me reuní contigo 2 veces y te hablé de idolatría, no aprendiste. Y qué triste que podemos escuchar esto. Y mire que dice versículo 11 y versículo 13. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces Dios le da a él ahora la sentencia por su pecado. Le da una palabra profética para el futuro cercano de la vida de Salomón. Le dice, el reino va a ser dividido. Y esto es algo tan importante, hermanos, porque esto es un parteaguas para todo lo que sigue en la Biblia. Para todo lo que sigue, las profecías, los profetas. Si no recordamos esto, hermanos, cuando leamos a Dios está diciendo esto para Judá, Dios está diciendo esto para Israel, entonces vamos a confundir lo que Dios está diciendo, a quién lo está diciendo y por qué están sucediendo todas las cosas, ¿verdad?
Y mire qué dice aquí, la Biblia dice, Dios le dijo, el reino va a ser dividido, pero no va a ser en este tiempo, va a ser en el tiempo de tu hijo, por amor a David, mi siervo. Pero dice la Biblia, Dios le dijo esto porque no has guardado mi pacto y mis estatutos. Hermanos, recordamos que este pacto, el cual hemos recibido, lo dice en Hebreos, lo dice en Jeremías, dice Dios que en este pacto Él va a poner su ley en nuestros corazones. Hermano y hermana, ¿qué parte de su ley no está en mi corazón? ¿Su palabra, su ley está realmente en mi corazón o no lo está? Dios dice, este es el nuevo pacto. Pondré mi ley en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que guardemos su pacto, que estemos siguiendo, como dice aquí, los estatutos que Dios nos ha mandado. Tristemente Dios le dice, romperé de ti el reino. Y nos habla la Biblia acerca de esto, ¿verdad? De un reino dividido en dos partes, ¿verdad? Y lo vamos a ver esto la siguiente semana, ¿verdad? Cómo Dios le dice que el reino iba a ser dividido, y le dice literalmente, ¿verdad? Que iba a dividir el reino y que iba a dejar una tribu para su hijo. Bueno, que al final sabemos que hay una tribu más que se añade, pero una tribu para su hijo, y las otras 10 tribus iban a ser divididas para alguien que era su siervo, que vamos a ver más adelante quién es también. Pero mire, hermano, que el pecado trajo, ¿verdad?, esta división que causó tantas cosas a través de toda la palabra de Dios. Y también, gracias a Dios, que por esta consecuencia hay un plan redentor. Hubo un plan, y lo hay y lo habrá, de parte de Dios para su pueblo. Y la Biblia nos recuerda, hermanos, esto. Dice Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo, dice, delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y la maldición si tú no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y mira, hermano, ¿qué nos dice Dios recordando esto? La bendición y la maldición. La bendición está en el oír sus mandamientos y guardarlos, y la maldición está en apartarse de estas cosas. La Biblia dice, versículo 41-43, que Salomón muere, y que la Biblia dice que su sabiduría quedó escrita en libros. Gracias a Dios que al menos, ¿verdad?, las cosas que él dejó como consejos en su tiempo en que él agradó a Dios, la Biblia dice que están escritas en libros. Y aquí habla acerca de un libro llamado Los Hechos de Salomón. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que él murió. Y Dios, ¿verdad?, nos recuerda esto en la Biblia, recordando la vida de Salomón. Y no nada más, hermanos, hablando cosas negativas acerca de Salomón. Y como muchas veces somos, ¿verdad?, solamente enseñamos que estos hicieron y lo malo, y hicieron lo malo, pero también recordándonos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra vida el día de hoy? Deuteronomio 6, 4 al 6 dice, el Señor Jesucristo, nos dice esto, tomado de Deuteronomio 6, 4 al 6, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La ley de Dios dice: escucha, Israel, no importa si tú no eres un judío, pero si tú has sido hecho cercano, como dice Pablo, si tú has sido injertado en el olivo, ¿verdad? La Biblia dice: oye, Israel, ama a tu Dios. Dice, y estas palabras que te mando hoy, ese día, hablando de la ley de Dios, estarán sobre tu corazón. Y el Señor Jesucristo nos repite las mismas palabras en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Jesús dijo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque si no escuchamos, hermanos, no podemos amar, y si no amamos, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. No es que Dios diciendo simplemente el amor es lo único que importa, amor, amor, amor. Bueno, el amor, ¿cómo se manifiesta? La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Dios dice, lo principal es esto: escucha y ama al Señor.
Porque si tú le amas, tú vas a ir a sus mandamientos y tú los vas a obedecer. Esto es lo principal. Esta es la base de todas las cosas. Y desde tiempos antiguos, hermanos, Dios les había dicho, recuerda, yo te he dado mis mandamientos, guárdalos con el corazón, porque es lo más importante. Y vemos, hermanos, que Dios lo sigue repitiendo a través del Nuevo Testamento. Lo más importante es el corazón. Si en tu corazón tú amas a Dios, tú vas a escuchar a Dios y tú vas a guardar sus mandamientos. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos enseña y Él nos recuerda, hermanos y hermanas, que tenemos que amar a Dios y no olvidarle. Tenemos que apartarnos de la idolatría y tenemos que vivir bajo sus mandamientos. Tenemos que vivir bajo sus ordenanzas y tenemos que seguir cumpliendo lo que Dios nos ha dejado escrito, porque la Biblia dice que esta es la manifestación de amor. Qué tremendo cuando leemos los consejos de Salomón acerca de la sabiduría, acerca de no abandonar, de no desamparar su ley, pero que tristemente la vida de Salomón ya ha terminado de esta manera. Hermanos, que sea un ejemplo para nosotros, que no terminemos de la manera en que Salomón terminó, que no vivamos una vida una vida al final de nuestros años lejos de Dios, apartados de sus mandamientos, viviendo como las naciones extranjeras que Dios dice que eran naciones paganas. Que recordemos, hermanos varones, que no debemos de tener amor por las mujeres, sino que nuestro amor sea para una sola mujer, como la Biblia nos dice. Que recordemos, hermanos y hermanas, que jóvenes que están solteros, que no debes de unirte con yugo desigual con las mujeres paganas o con hombres paganos. Que recordemos, hermanos, que no usemos nuestros recursos para la idolatría, para el pecado. Que no cometamos idolatría. Porque la Biblia dice que el apartarse de sus mandamientos nos trae consecuencias graves y serias. Porque Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros nos sometamos a estas palabras. El Señor Jesucristo nos recuerda: oye Israel, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mentes y fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y si usted nos escucha que es nuevo, le invito a que antes que cualquier intento de guardar los mandamientos de Dios, que usted venga a Él por fe. El día de hoy es un día especial, es un día perfecto, en el que usted puede mirar su pecado y darse cuenta cuán vil es nuestra vida sin Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tal vez si usted no tiene hoy, ¿verdad?, la seguridad de que usted es un hijo de Dios, que usted es, ¿verdad?, ha sido redimido por Dios, el día de hoy puede ser su oportunidad. Dios quiere que usted el día de hoy, con todo arrepentimiento en su corazón por su pecado, que usted venga a Él en fe, y que usted se arrodille ante Él y que usted le pida a Dios que Dios le permita ser parte de su pueblo, que Dios le dé salvación, redención de su pecado. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos, porque el reino se ha acercado, y venimos en fe, podemos tener salvación. Qué mejor sería que el día de hoy usted pueda asegurarse de este punto muy importante, el destino de su alma. Le invito a tomar una decisión el día de hoy y recordar que las últimas cosas están por venir y que tenemos que estar preparados. Y amados hermanos y hermanas que nos escuchan, si usted, ¿verdad?, ha escuchado el día de hoy, recuerde esto. Tomemos el consejo de Salomón de guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, y vivamos escuchando a nuestro Dios, porque Él es uno y Él quiere que sus palabras estén en nuestro corazón. Es el propósito de este pacto que Dios nos ha dado y nos ha dejado. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les agradecemos mucho de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a cada uno que mandó mensajes, que mandó saludos. De verdad que nos es de mucho gozo el saber que nos han escuchado. Y bueno, les dejamos, y primeramente Dios, la siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos con ustedes en su programa La Verdad que te hace libre. Recordamos que la única verdad que nos trae libertad es la verdad
de la palabra de Dios. Gracias por su tiempo, hermanos. Que pasen un buen día y que Dios les bendiga.